voy poniendo, ¿verdad? Sí. Carne al asunto. La mujer tiene los mismos ítems. Una cosa es que haya nacido nena, femenina, y que tenga que añadir elementos que la hacen mujer. Es que socialmente la connotación hombre-mujer va mucho más allá del sexo biológico. Tiene que ver con el ser de la persona. Bueno, si estoy entendiendo el tema, Ajá. yo nunca escucho la frase, hágase mujer. ¿Verdad? Siempre se escucha la frase Hacia el varón. hacia el varón, correcto. Es tiempo de que te hagas hombre. Es tiempo de que te hagas hombre, o incluso cuando un jovencito en alguna situación cotidiana Ajá. se pone cobarde, Sí. tú escuchas a la mamá o a la gente alrededor que le dice, póngase hombre, póngase hombre. Ajá. Hágase hombre, métale mano a ese asunto ahí. Exacto. ¿Verdad? O sea, pero nunca se escucha hacia la mujer, ¿no? Nunca lo he escuchado. En el tiempo que tengo tienes toda la razón. Nunca lo he escuchado, pero tiene que haber unos elementos que convierten a una fémina en mujer en el contexto de cómo socialmente lo utilizamos. Yo tengo ahora 2 nietos y qué bueno que Dios me dio en este momento ya ambos sexos. Tengo el nene y tengo la nena. Entonces pienso que Lucas nació varón, pero que abuelo tiene que ayudarlo a que se haga hombre. Es como que la culminación más alta de cómo Lucas nació, que nació varón. Abuelo tiene que aportar a la vida de Lucas, desde la lupa de un abuelo, a que Lucas sea un hombre hecho y derecho, como decimos en la sociedad. ¿Verdad? Porque si estuviese ausente de unos elementos, llegó un varón a una etapa adulta que todavía no se ha hecho hombre. No, hombre, sí. De hecho, cuando metemos el elemento, fíjate que antes en el mundo de la parte cultura machista de nosotros, tenemos los casos donde a los 15 años muchos padres contrataban a una prostituta para que su hijo tuviese sexo, para que se hiciera hombre. Como si ese elemento fuese el elemento culminante de la hombría. Pero me pones a recordar que también se escucha, ahora recordando bien, se escucha, o sea, la nena se hizo mujer cuando se hace, como le llaman, señorita, ¿no? O cuando cumple los 15. Pasa de niña a mujer. Así lo establecen para la fémina. Un solo elemento físico por haber menstruado. Un cambio físico. La convierte en mujer. La convierte en mujer, sí. Pero tiene que haber más. Claro, sí. Tiene que haber mucho más que un cambio de un elemento físico donde menstrua por primera vez, viene el desarrollo normal de las hormonas, donde ese cuerpo se transforma de niña a mujer, físicamente hablando. Pero tiene que haber otros elementos también. Sí, porque la vida te va a pedir te va a exigir mucho más que eso, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Que los oyentes pueden poner sobre la mesa, ¿verdad? Que añadan a que este varón necesita tener estas experiencias o pasar por estos procesos de aprendizaje para que se haga hombre, y que elementos más allá de una menstruación y de un desarrollo físico hormonal en ellas las convierte en mujer. Estamos filosofando un poco. Está bueno, sí. Porque a mí me parece que la palabra de Dios, cuando Pablo menciona el texto que mencioné, ¿verdad? De los estadios del hombre y del hombre espiritualmente maduro, Pablo está implicando que ese cambio hacia madurez espiritual de hombre tiene que dejar elementos infantiles, de la niñez, de la inmadurez, para que entonces pasemos de lo que solamente es la parte biológica de haber nacido varón a convertirnos en un hombre, y el mismo caso para ellas, de haber nacido nenas, pero de repente son mujeres mucho más allá del desarrollo físico o de cuando menstruaron por primera vez. ¿Qué presión siente la mujer en ese sentido? Ninguna. Wow, me encantaría. No tengo ni idea, porque como son elementos que no se discuten a nivel público. Para el hombre mucho. Para el hombre sí. Porque los hombres, el más o el que menos sabe que se le demanda que se prepare académicamente. Eso es una presión. Tienes que estudiar, no te puedes tropear de la escuela.
tienes que trabajar, tienes que tener un trabajo, ¿verdad? Ser responsable, pagar tus deudas, Sí. Meter mano, ser un hombre de utilidad. Si no quisiste prepararte académicamente, nice, pero tienes que trabajar. O sea, el ítem 2 es el que entonces aplica. Tienes que trabajar, pero añade unos elementos de la responsabilidad bien interesantes también. A la mujer socialmente se establecen esas diferencias, es una de las preguntas que estamos haciendo esta mañana. ¿Y qué podemos añadir a esta discusión donde podamos hacer una lista de los elementos que hacen a un varón hombre y de los elementos que hacen a una fémina o a una nena mujer? Muy interesante. 787-993-9700. A ver si aparece alguna mujer que diga, no, a mí me presionaron en mi casa para que... Exacto. Para que me hiciera... O que implicaba, mira... No creo. Yo sé que por lo menos para las que fueron enseñadas, uno de los elementos principales hacia el estatus de mujer era que aprendiera a cocinar. Ahora se ve feo. Sí. Porque se supone que cocinen los dos, y yo estoy de acuerdo con esa premisa, pero no con la connotación negativa de que porque ahora cocinan los dos, a la nena no hay que enseñarle a cocinar, no hay que enseñarle las tareas de la casa, porque la cosa ha ido cambiando. Sí. Vamos a la primera. Sí, mira, hay unas cuantas llamadas aquí. Buenos días, en ruta. Dios le bendiga. Saludos. Pero todavía tú estás hablando algo pesado que tú no puedes ir levántalo, porque tú eres un hombre. Si todavía está llorando, los hombres no lloran, pero le cargan una cosa a uno, pero no le cargan la otra. Es verdad. Gracias, brother, gracias por tu llamada. 787-993-9700 está disponible por acá. Adelante, Ruta, buen día. Buen día, Dios le bendiga. Saludos, vamos a ver. Mira, yo tengo 3 varones. Ajá. Lo cual los 3 están casados. No tuve nena, pero yo los enseñé a cosas básicas de una dama, como a mí me enseñaron desde los 11 años. Yo cocinaba, yo tenía mis camisitas, ponía la ropa lavada lo que mi mamá llegaba del trabajo, le ponía las cositas del arroz a hacer y las habichuelas, y eso yo le enseñé a mis 3 varones, tener su ropa planchada, los enseñé a planchar, los enseñé a que me tienen que ayudar a barrer, a mapear, y a hacer cosas del hogar, pero siempre ellos son unos nenes. Yo les decía, ustedes son los nenes, pero me tienen que ayudar porque mamá está sola y necesito esta ayuda, y ellos me han ayudado, y yo le doy gracias a Dios que ahora casados, ellos ayudan a su esposa. Sí, sin claro, duda. Esa formación. Fíjate que le enseñaste varios elementos importantes para que fuesen exitosos en una relación, pero ahí está el elemento que puse de la responsabilidad. Y eso es lo que nos hace hombres, o sea, son las cosas que a cualquiera le añadirían para que seas hombre en todo el sentido de la palabra. Claro, la colaboración, ¿no? Claro. O sea, adelante, buen día. Hola, buenos días. Buen día. Sí. Sí, ¿me escuchas? Yo creo que está... agarra el teléfono. Ahora, sí. Sí, Ahora sí. sí, buenos días. El tema está bien interesante. Dios le bendiga. Amén. Pues a mí el proceso mío fue que me mandaban adolescente a trabajar con un vecino o a trabajar con mi tío para hacerme un hombre, y en realidad ahora después de adulto es que he podido entender de que eso no me hizo ser el hombre que soy hoy en día. A mí lo que me ayudó a ser el hombre que soy hoy en día fue cuando vine a los pies de Cristo, y a la luz de la palabra ahí fue que pude entender que no me estaba comportando como un hombre, y gracias a mi pastor José Rivera, que me ayudó un montón en ese proceso, para madurar y en realidad convertirme en el hombre que soy hoy en día. Excelente. Gracias por tu llamada. Sí. Añade el elemento espiritual. Claro, si un verdadero hombre es un hombre espiritual, sensible espiritualmente, ¿no? Se convierte en un hombre de Dios. Hombre de Dios, sí, seguro. Adelante, buen día. Amén, Dios les bendiga. Escuchando a la dama anterior, mi mamá me enseñó igual, me educó igual, valores y cómo hacer las cosas en la casa, pero yo entiendo que donde nos estamos refiriendo es que en situaciones como
en la calle o representando el hogar, a nosotros no se nos permite flaquear. A nosotros se explota una goma, que tú no sabes arreglar una goma. Mira para allá, pues tú no eres hombre. Cosas vanas que nos cualifican fuera de ser hombre porque no la sabemos hacer. Y a eso yo me imagino que es lo que ustedes se refieren, que hay situaciones que nosotros tenemos que enfrentar y pues, tú no eres hombre porque tú no lo hiciste. Bueno, estás trayendo un elemento interesante o importante, porque en efecto el no saber cambiar una goma, aunque seamos masculinos, no nos hace o nos deja de ser hombre. Exacto. Yo estoy totalmente... No cualifica. Exactamente. Pues que cuando tenemos que representar al hogar, siempre nosotros no podemos fallar. Si fallamos, ya, mira, no, eso no sirve para ser hombre. Dicen, pero cualquiera puede errar y somos seres humanos, pero nos descualifica rápidamente. Ahora, si una dama falla, no, está bien, eso es una mujer. Ajá, sí. Ella, sí, exacto. Si no sabe hacer, se le problema. Perdona más a la mujer que al varón para el reclamo de una u otra cosa. Si ella no lo sabe hacer, no hay problema porque es mujer. Exacto. Pero como tú eres hombre, se supone que sepa. Exactamente. Un peso difícil. Todavía esas premisas están. Están, claro, sí. Claro. Adelante, buen día. Dios les bendiga. Amén. Pues a nosotras las mujeres siempre pues aprendamos a hacer las cosas de la casa, a lavar, a cocinar para poder agradar a un hombre. Y por lo otro lado también, que estudiemos, que trabajemos para que no tengamos que depender de ningún hombre y que siempre estemos bien arregladas, ¿verdad? Para mantenernos siempre nuestra apariencia. Excelente. Gracias por estar aquí en Ruta. Adelante, Ruta, buen día. Se nos fue. Adelante, Ruta, buen día. Sí, muy buenos días, bendecido. Amén. Hola. Ok, yo tengo una pareja. A los dos yo le enseñé a cocinar y a limpiar. Ok, ¿por qué razón? Porque a mí me lo enseñaron y también es que yo soy estilista. Y al salón venían siempre muchas clientelas, muchas mujeres que me decían, mi esposo no sabe cambiar una goma del carro, no sabe limpiar el patio. Las cosas básicas de la casa, yo decía, Dios mío, pues yo tengo que a los míos enseñarle, porque eso me preocupa, que un hombre se supone que en tu casa llene todas las necesidades, ¿no? O por lo menos la mayoría. Ahora, una pregunta, en su opinión, un hombre que no sepa hacer eso, ¿le faltan elementos de la hombría si no sabe pintar la casa, si no limpia el patio? ¿Está fallando a esta parte que lo describe como hombre o la hombría tiene que ver con otras cosas más importantes que esa? ¿Es menos hombre? Bueno, yo entiendo que sí, que le falta. Okay. Que tienen que suplir todo. Como hombre tiene que suplir todo. Okay. Si nos vamos a la Biblia, pues Dios nos demanda como pareja a la mujer que se haga bien su hogar y al hombre también. Ok. Gracias por estar acá. ¿Qué forma de pensar esta? Sí, interesante. Es como si estuviese el elemento de que eres menos hombre cuando esas cosas se carecen, ¿verdad? El hombre las carece. Sí. Es un downgrade. Sí, no tiene la habilidad, la habilidad mecánica, física, pues, sí, le baja un par de puntos. Fíjate, yo creo que la parte del compromiso, la parte de este hombre que hace un pacto, de este hombre que trata por todos los medios de mantenerse en integridad, que es cumplidor, aunque no sepa pintar una casa, pero es un hombre de palabra. Es un hombre que ama a su esposa, aunque no limpie el patio. Es un hombre que ama a sus hijos y en términos de comportamiento es un buen ejemplo para ellos. Aunque no haga esas cosas usualmente puestas como características de un hombre. Esos son los contrastes que estamos poniendo sobre la mesa para tratar de elevar un poquito más la vara. Yo me voy a tirar al medio. Yo no sé hacer un montón de cosas, pero conozco al que las hace y le pago. Y eso no te hace menos hombre. Eso no me hace menos hombre. Hay cosas para que no tengo ni conocimiento ni habilidad. Ajá. Pero nada, o sea, no tiene nada que ver con mi hombría, ¿no? Igual que si mi esposa no supiera cocinar, eso no hace menos mujer. Exacto. O sea, no. Adelante, buen día. Buen día.
Es la primera vez que estoy llamando. Bienvenida en Qué ruta bueno, hola. a Nueva Vida. Mi mamá, ¿verdad? De mi experiencia, yo soy joven. Bueno, tengo 23 años, yo me refiero a mí como una adultita. Una adultita. Y pues de mi experiencia era que en mi casa quien cocinaba siempre era mi papá. Ajá. Y ahora como joven adulta, Ajá. pues creo que los cambios hormonales, ¿verdad? En las mujeres pues no definen específicamente cuando nos estamos convirtiendo en mujer. En mi caso, a mí me tocó a los 9 años. Yo era literalmente todavía una niña en tercer grado y muchas cosas que me faltaban por aprender. Ahora pues que salí de la universidad, tengo un trabajo, pues considero que sí, me estoy convirtiendo en una mujer porque son procesos donde me toca tomar decisiones por mí misma. Uh-huh. Eventualmente quiero pues tener mi propio apartamento, mi propia casa. Eso significa que yo tengo que ponerme a las pilas y yo tengo que hacer las cosas de la casa. Si tengo un patio, tengo que hacer el patio. Si se me explota la goma, pues yo también tengo que hacerla. No significa que soy menos mujer, porque pues, y si tengo una pareja y le gusta hacer las cosas de la casa, le gusta hacer las cosas de afuera y de adentro, como que es un complemento. Yo creo que no se deja de ser más hombre o más mujer, sino tener la responsabilidad y la decisión, ¿verdad? Y la madurez para hacerlo. Excelente, gracias por estar acá, joven. No quiero complicar el tema. Exacto, sí. No quiero, adultita. Ajá. Qué chula ella misma, ¿verdad? Sí. No quiero complicar el tema, pero bueno, ya casi en el cierre. Este no es un tema un poquito acerca de el machismo que todavía hay dentro de la mujer. Es posible que algunos elementos de lo que socialmente se ha establecido, que no pasan el filtro de la Biblia necesariamente, estén presentes, y es bueno discutir estos temas precisamente porque podemos establecer la diferencia en cuáles son las características más importantes de la hombría versus aquellas que si están nice y si las podemos seguir enseñando nice, como el pintar la casa, limpiar el patio, arreglar cosas, pero no son los elementos principales, porque cuando el carácter no está formado, en el caso de nosotros los varones, que tiene que ver con que el sombrero de tu vida, o sea, quien esté por encima de ti sea Dios, que el compromiso que tú tengas para lidiar con las tentaciones, para lidiar con los problemas, no sea tu criterio, sino el consejo bíblico. Eso a mí me hace hombre, claro. ¿Verdad? Porque es quien define y quien establece los parámetros para que yo tenga una función de bendición, no solamente de autoprotección, que es lo primero que recibimos. O sea, la palabra de Dios nos protege, pero al mismo tiempo, al proteger, nos permite que protejamos, nosotros obedeciéndola, a los miembros de nuestra familia y a la sociedad. Por lo tanto, un hombre que tiene como punto más importante a Dios y el consejo de la palabra, es un hombre que en lo demás que le falte, lo va a tener, se va a desarrollar. Un varón que sea tremendo handyman, que sea tremendo profesional con los títulos más altos, magna cum laude, doctorado, pero que Dios no es el centro de su vida, a mí me parece que no va a ser un buen hombre. Sí. Y que no va a ejercer una buena hombría tampoco. Le va a faltar un punto importante, determinante para ser un hombre pleno. Correcto. Sí. Y me parece que eso aplica a muchas instancias de la mujer también, más cuando ahora la mujer que tenemos es profesional, capaz, obtiene todo lo que se propone, pero tiene que manejar una vida en orden también. Y en última instancia, Dios es el que nos pone orden a ambos. Sí. Y en ese sentido, aunque ella sepa cocinar, aunque ella sepa arreglar la casa, aunque siempre tenga todo planchado, aunque es la mamá que siempre está ahí para los nenes, si tampoco tiene como norte y como punto principal a Dios como autoridad de su vida, a mí me parece que no va a ser una gran mujer. Y terminamos dependiendo en el cierre de Dios y de tener a Dios por encima de todas las cosas. Tremendo tema definitivamente.
te haces hombre cuando te encuentras con Dios. Definitivamente. Y sin Dios eres un varón, una buena persona, pero ahí es que encontramos, ¿no? Toda la riqueza que nos hace verdaderos hombres y Así mujeres. Así es. Yo creo que Proverbios 31 para las chicas se escribió precisamente en ese contexto. Cuando tú lees el Proverbio 31, tú ves una mujer tan espectacular descrita ahí, sí, que tú dices, wow, qué muchos elementos hay más allá de un cuerpo físico. No hay un paralelo bíblico para el hombre, ¿verdad? Según Proverbios. En Proverbios no lo encuentras, pero en una de las recomendaciones de las cartas de Pablo habla de cuando vas a reclutar líderes en la iglesia, el carácter de ese hombre. Sí, esa característica. Y hay una descripción de características para el hombre, que sea hombre de una sola mujer, no dado al vino, que tenga testimonio con la gente de adentro, pero buen testimonio con la gente de afuera, que no sea avaro, que no tenga deseos de hacerle daño a nadie, que sea hospedador. Y la lista es enorme de las características que la Biblia recomienda cuando en la iglesia organizada se va a reclutar a un líder varón. Por lo tanto, sí, hay una lista hermosa, zapatos difíciles de calzar porque es larguita, pero que todos giran en torno al carácter de ese hombre, a su carácter. Sería bueno darle un repaso a esa lista. Vamos a buscarla. La vamos a buscar. Está buenísimo. Gran tema, y en breve vamos a hablar con